Es el 52 cumpleaños de Deva Prenders y los miembros del grupo policial quieren celebrarlo con ella, su jefa. Pero una llamada hace que todo pase a un segundo plano. Una joven se ha suicidado, pero más que quitarse la vida, parece haber seguido un ritual macabro. Hágase su voluntad. Ana Covadonga Castro, bienvenida a Rosa Pasapágina. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Pues un placer. Te decía hace 2 segundos que el comienzo de la novela, desde luego, no te deja indiferente porque es verdad, no voy a desvelar nada porque está en la primera página, que más que un suicidio es una muerte muy brutal, como muy simbólica, ¿no? Me gustaría saber qué buscabas, qué buscabas provocar con este arranque tan potente. Pues mira, yo que soy una gran consumidora de novela negra, la verdad es que me apetecía hacer algo un poquito diferente. Normalmente, pues siempre se inicia con que aparece un cadáver mutilado por parte de otra persona. Entonces me apetecía salir un poquito de eso y digo, bueno, pues un suicidio que en un principio no tendría lugar a investigación porque es la voluntad de esa misma persona la que ha ejecutado la muerte. Pero claro, con todo el entorno todo el contexto del suicidio, pues la policía evidentemente tiene que intervenir porque puede que esa voluntad esté viciada. Ya lo creo. Vuelvo a insistir en este arranque, en este suicidio, y me gustaría saber cómo equilibras esa línea entre thriller racional y el miedo casi sobrenatural, porque es algo, no sé, como muy espiritual, ¿no? No vamos a describir la escena para crear más tensión, más inquietud, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito de puntillas. Eso es, la verdad que ha sido un reto, Mm. porque me apetecía que el lector no supiera exactamente si estábamos en el ámbito de lo terrenal o si había algo más. Y creo que por las reseñas que estoy recibiendo lo he conseguido. Entonces, es un tira y afloja entre eso, entre lo racional de una investigación policial real y alguna Sí. situación que se da a lo largo de la trama en la que el lector se plantea, ¿estamos hablando de algo natural o sobrenatural? Entonces, ha sido complicado porque tampoco he querido dejarme llevar por ninguno de los dos aspectos demasiado, pero Sí. creo que ha salido una buena mezcla finalmente. Mm. Estoy de acuerdo. ¿Quién es la víctima o quién es la que se suicida? La víctima es una chica joven, en principio indocumentada, pues porque ella se suicida desnuda completamente, pero en cuanto Eva aprendes, que es la inspectora que lleva la investigación, ve la cara de esta chica, se da cuenta de que había estado desaparecida durante 4 años. Ella misma había investigado la desaparición y nunca se la encontró. Entonces, claro, ahí se añade otro problema a la ecuación, que es que no solo se ha suicidado, sino que es que esta chica llevaba 4 años que no se sabía dónde estaba. ¿Y cómo aparece? ¿Y cómo se va? Efectivamente. Deba Aprendes, abríamos la entrevista con ella, con esta inspectora. Es una protagonista, tú la perfilas como una mujer madura, con una historia personal, profesional y emocional. No sé si querías romper de alguna manera o construir un personaje femenino que tuviera autoridad, pero que además fuera muy vulnerable con respecto a su pasado. Me ha gustado muchísimo crear este personaje porque estoy acostumbrada tanto a leer como a escribir sobre mujeres o que son muy jóvenes o que no siendo tan jóvenes, su empoderamiento, digamos, nace de una adicción a cualquier tipo de cosa ilícita o, o excesivamente mala leche o una agresividad desmedida. Entonces, todas estas cosas las he querido apartar y he creado un personaje real de una mujer de 52 años que tiene muchísimo que decir y que está empoderada por sí misma, que en el trabajo, obviamente, como inspectora de policía, tiene que poner los puntos sobre las íes de quienes no acatan sus órdenes o no van por donde ella considera que deben ir, pero que luego en su mente pues tiene sus vulnerabilidades y esto al escribirlo en primera persona desde su cabeza, pues podemos Mm. meternos en su psique y analizar qué es lo que le atormenta y no solo con respecto al trabajo, porque los policías no solo trabajamos, también tenemos vidas personales y todo eso inevitablemente afecta a la resolución de los casos y al trabajo diario. Voy a aprovechar lo que acabas de decir, aunque pensaba preguntártelo después. Tú eres policía, Sí. estudiaste psicología y escritora de thriller ahora mismo. No sé qué vino antes, qué vino después, cómo has encontrado ese equilibrio, si el propio ejercicio de tu profesión te provocó querer contarlo.
Dime. Pues la verdad es que es lo que te digo, yo leo novela negra, veo true crime, todas las series que veo están relacionadas pues, con investigaciones policiales. Soy un poco aburrida, siempre lo digo, monotemática, ¿no? Entonces, entre eso, que estudié psicología, porque el tema de la mente humana me parece apasionante, y que soy policía y vivo día a día pues lo que es la realidad de una investigación, no podía hacer otra cosa que escribir una novela negra, claro está. Entonces, cuando di a luz a mi primera niña hace 2 años, que la peque estaba dormida y yo no podía hacer ni el más mínimo ruido, pues lo que hacía era escribir. Bien. Y empecé así, mi marido me leyó, que también es policía, le gustó muchísimo y me animé a seguir. La verdad que en cuestión de medio año me contactó la que ahora es mi editora y vamos, es que estoy viviendo un sueño porque esto ha sido rapidísimo. De repente estoy publicando con Espasa, que es una editorial estupenda y muy feliz del resultado, la verdad. Pues qué bien, porque has sabido compensar o has sabido equilibrar o incluso hacer un equipo de lo que eres tú realmente, Ujú. de esas tres cosas que eres mucho más, por supuesto, pero lo has unificado. Estábamos hablando de Deva, que tiene mucha vulnerabilidad, es un personaje que has creado fuera del cliché normal, ¿no? Eh, en esta historia hay mucho miedo y mucho dolor. Yo no sé si de alguna forma querías también construir un equipo de investigación en el que existiera, en el que la vida personal también influyera. O sea, has querido mostrar, digamos, la parte más humana de un policía, ¿no? Yo creo que es algo que caracteriza todas mis novelas y es esa realidad con la que hablo tanto de la vida personal de los policías como de Ujú. las relaciones entre ellos, que es que la realidad es que un grupo de investigación no deja de ser una familia porque es que pasas horas y horas. Sí, Yo con mi grupo en el que trabajo ahora es que hay semanas, si te toca una semana mala de que haya mucho trabajo, a lo mejor estás mañana y tarde con ellos sí. trabajando sin parar. Entonces, al final las relaciones yo creo que van más allá de lo laboral. Y esas cosas me gusta mucho dejarlas patentes porque a veces cuando leo novela negra, muchas veces me saca de la historia pues esas relaciones así un poquito como separadas de eso no existe en la policía. Sí. En la policía un grupo tiene que ser una piña porque si no, no funciona. Y me gusta mucho reflejar ese aspecto en las novelas. Bien, el miedo y el dolor, lo nombraba hace un momentito, pero quiero ahondar en un tema importante. ¿Tú crees que es una forma de protegerse o al mismo tiempo se convierte en un verdugo cuando no se expresa ese miedo? A ver, lo que está claro es que lo que se guarda una persona al final no se puede gestionar, creo yo. Entonces, si tú continúas acumulando, acumulando, acumulando y no dejas expresar ese dolor, el problema cada vez va a ser más gordo. Pero sí es cierto que muchas veces hay momentos en la vida en los que puedes percibir que estés tan sola que no tengas con Mm. quién compartirlo, que yo creo que es lo que le ha pasado pues, a esta chica que se quita la vida en mi novela, que si falta entorno, pues no parece como que no hay salida, aunque siempre la hay. Mm. El dolor, cuando compartes el dolor, es mucho más revelador que la propia alegría, entiendo. Sí, claro. Y fíjate que es que la mente humana también es puñetera porque fíjate que lo que más valoramos, yo por ejemplo, a mí me dan una opinión negativa y 20 positivas y en la que me voy a centrar es, por supuesto, es en la Sí, negativa, vamos, sí, y la que me va a atormentar es la negativa. sí. Entonces, es como que el cerebro se fija pues, en las cosas malas y vivimos el dolor de una manera muchísimo más intensa que la felicidad, que lo Mm, fácil sería lo contrario. mm. Así es. El thriller psicológico suele empujarnos a mirar lo que preferimos evitar, en este caso el suicidio, la culpa, esa oscuridad humana, ¿no? Y yo no sé qué te lleva a ti como escritora. Ya sé que me has dicho que te gusta el thriller y además tu Ujú. trabajo no es un thriller, evidentemente, es algo muy serio, pero convives con este tipo de cosas. Pero no sé si dentro de esa búsqueda a la hora de escribir querías encontrar esa culpa, esa oscuridad humana. El tema del suicidio es un tema que me lleva llamando la atención mucho tiempo. Por desgracia, en la Policía Nacional muchos compañeros se quitan la vida, lo que pasa que es algo que no trasciende a los medios, pues por ¿No? este supuesto efecto llamada que, como ya he dicho en alguna otra entrevista, creo que a lo mejor habría que revisarlo porque ahora mismo la información es libre y si no te lo cuenta
un periódico que puede moldear la información y ofrecer ayuda, te lo va a contar el vídeo de una persona que lo ha grabado en su momento y que te va a llevar a llegar en bruto y que a lo mejor Sí, eso sí que ejerce ese llamado efecto llamada. Entonces me apetecía tocar ese tema por eso, porque creo que es algo que es un poco tabú todavía y que quizá debiéramos exponerlo de otra manera, porque la cifra de suicidios es insostenible. Y a la vista está que lo que estamos haciendo no funciona porque las cosas siguen igual. Entonces, exacto. por eso lo he querido sacar a la palestra, para mostrar que es algo que existe y es que lo que no se cuenta, como creo que lo digo en la novela, lo que no se cuenta no existe y si no existe no importa. Mm. Entonces, por eso me gusta el tema y me decidí por tratarlo. ¿Por qué no sale a la luz o no se cuenta o no sabemos que la policía a veces sale algún caso, ¿no? Lo Ujú. acabas de decir, tiene tanto suicidio. Yo creo que es por eso, pues por el miedo de que otras personas copien la conducta. Que es lo que te digo, esa teoría del efecto llamada está planteada en una sociedad que poco tiene que ver con la de ahora. Hace 50 Mm. años una persona no podía grabar en vídeo como otra se tira de una ventana y publicarlo y que Sí, a los 5 minutos una persona de España publique eso y lo sepan en Minnesota, por ejemplo. Entonces, sí, esa libertad de información requiere una responsabilidad que el usuario que graba con el móvil no le puedes exigir porque no la va a tener. Entonces, esa ya. responsabilidad tiene que recaer en otra figura, ya sean los medios de comunicación, que lo hagan de una manera que, que implique respeto y, sobre todo, fuentes de ayuda para las personas que vean ese vídeo y digan, a lo mejor quiero hacer lo mismo. Pues mira, aquí te voy a dar una herramienta para que no lo hagas. Eso es. Pero esa responsabilidad ahora mismo no la tiene nadie, porque los que tienen que tenerla no hablan del tema y los que hablan del tema no la van a tener. Entonces, creo que debería eso, revisarse la teoría, que me parece que ya están cambiando un poquito las cosas, gracias a Dios, y que la cosa va a mejorar pronto. Por lo tanto, ¿tú crees que la sociedad banalizamos el sufrimiento cuando se convierte precisamente en un entretenimiento? Es que vemos tantísimas cosas que estamos completamente deshumanizados. Sí, Al ver tanta ficción, tanto, tanto dolor en la televisión, en las noticias que se nos muestra, pues esa de una manera completamente brutal. mm, Entonces, es como que ya no piensas en que ese cadáver que tú estás viendo en la televisión era una persona con su familia y su vida, su futuro, que se ha visto truncado y mm, demás. Yo creo que también puede ser un mecanismo de protección porque si tú un mecanismo de defensa, porque si te centras en todo el dolor que hay en el mundo, esto es para morirse. Pero claro, hasta cierto punto tiene que haber un equilibrio de que si hay un accidente, no te pares a grabar, ¿no? Que vayas a ayudar si puedes y si no, que por lo menos tengas respeto hacia la víctima y a la familia, que a lo mejor lo primero que se encuentra en las redes es el vídeo de su familiar muerto. sí, la verdad es que es un horror, ¿eh? Ujú. Sí. ¿Cómo fue el proceso de meterte en la mente de alguien que está al borde como el personaje que se suicida? No sé si tuviste que protegerte, entre comillas, emocionalmente o dejaste que todo entrara en ti, voy a decir oscuridad, para sacarlo fuera. Yo siempre me guardo distancia con lo que escribo porque soy una persona muy empática, entonces todo me afecta mucho. De hecho, muchas veces tengo que parar de escribir y ponerme a otra cosa porque son cosas que me afectan. Yo me Claro. río escribiendo, lloro escribiendo, lo paso mal, realmente me afecta por eso, pues por lo que te digo. Además, son historias que creas tú, tus personajes a los que les tienes cariño y claro, les pasan cosas que a lo mejor no son justas y todo eso va calando. Pero sí es verdad que yo siempre tomo cierta distancia y en lo laboral igual, porque si no es que Te te come. vuelves loco. Sí. Sí. Voy a aprovechar lo de justicia. No sé si la literatura para ti de alguna forma puede ser una manera de hacer justicia, donde la justicia legal no alcanza. Pues yo siempre lo digo que para mí escribir al final no deja de ser un altavoz. Entonces, Sí. pues mira, yo aprovecho mis novelas para dejar claros mis pensamientos y si tengo que lanzar alguna pullita con quien sea, pues la lanzo y ya está. Entonces, sí que aprovecho la narrativa para dejar algún mensaje que, oye, si cala en alguien, pues muchísimo mejor.
La historia habla de desapariciones, lo decías al principio. Me interesa mucho también lo que queda, esas huellas invisibles, ¿no? Cómo afecta a la vida nuestra diaria una ausencia, el no saber dónde está. Creo que es lo peor. Yo, la verdad que siempre lo he dicho, y aunque suene duro, yo creo que todos en el fondo pensamos lo mismo. Yo creo que la incertidumbre de no saber dónde Sí. está esa persona a la que quiere, eso es muchísimo peor que la certeza de que ya no va a volver. Mm. Creo. Habría que Sí. verse en la situación, porque esto aquí desde el salón de mi casa, hablando contigo, pues es una situación muy cómoda. Es verdad que en una desaparición siempre guardas esa esperanza, pero es que, claro, ves casos en los que pasan los años y esos padres o esas madres o esos hermanos no ponen fin a una historia, a una herida, entonces no se puede empezar a sanar, aunque nunca Ya. se sane. Pero creo que esa incertidumbre es que tiene que ser horrible. Vamos al título. Hágase su voluntad. Es una dimensión, diría, religiosa o fatalista. No quiero ahondar mucho. Cuéntame. Pues la verdad que el título es con esa frase termina la novela, con Ujú, esa misma frase. mm, Todo lo que cuenta la trama tiene que ver en alguna manera con eso. Entonces, hágase su voluntad en el momento en el que la persona que se suicida lo hace por motivos que superan a su voluntad real, pues a alguien se lo debe ese, digamos, sacrificio. Y la novela trata pues de descubrir cuál es el motivo real que ha llevado a esa muchacha a quitarse la vida y de esa manera. Por eso es él hágase su voluntad, porque quizá esta persona no lo haga en su nombre, sino en otro. Estamos hablando, sin nombrar y sin decir, del antagonista, del villano, de la persona que convence, la que manipula, el intermediario, diría, entre Dios y el hombre. Al final, cuando el dolor de una persona es tan grande y te sientes tan solo, creo que te agarras a cualquier tipo de solución con tal de rebajar ese dolor. Y eso es lo que les pasa a las víctimas de mi novela. Entonces, cuando una persona te ofrece algo que aunque no te parezca que es del todo bueno, sí que te parece menos malo, a lo mejor te dejas llevar por algo que si tuvieras un entorno social fuerte, pues ni se te pasaría por la cabeza. En esa manipulación que hablamos, ¿no? O en ese salvavidas que lo acabas de decir, no sé si te interesaba explorar más cómo secuestra las ideas de esa persona. Porque entrar en esa mente, tanto la del manipulador como de la persona manipulada, a ver, eres psicóloga, eres policía y además eres escritora. Yo creo que es una combinación brutal para este tipo de cosas. Pero no sé si era también una forma tuya de querer explorar eso mismo, los dos polos, ¿no? Del manipulador y el manipulado. Yo es que a mí me gusta siempre darle voz al malo, digamos, en las novelas, porque creo que además el lector lo agradece mucho, Mm, porque inevitablemente las personas queremos saber el porqué de comportamientos horrendos. Por eso creo que el true crime está tan en boga, porque sí. la gente quiere entender qué es lo que pasa por la cabeza del malo para poder actuar así. Por eso yo juego obviamente, toda la trama policial, pero también quiero dejar un espacio a las razones que no tienen por qué ser, no tienen por qué comprenderse de la persona que ejecuta esas cosas malas. Entonces, por eso siempre le dejo un huequito a la persona que el lector quiere comprender. En este caso ha sido complicado Mm, meterse en la cabeza de alguien así, mm. pero también satisfactorio, la verdad. Vamos a terminar, pero vamos a terminar con el escenario. Me llama mucho la atención, bueno, me llama mucho la atención, lo has centrado, es una zona que a mí me encanta, Asturias, Avilés, y ese entorno, ¿no? Era necesario esa lluvia, ese orvallo, ese, voy a decir, descanso, paz, entre comillas, ¿no? Esa lluvia fina que no sabes hacia dónde va a derivar pero que aprovechas. Es un poco por sacar la escena del principio, ¿no? Todo en aparente calma, pero algo va a pasar. ¿Por qué lo sitúas allí? Yo soy de Avilés, viví toda mi vida en Avilés hasta los 22 años que aprobé.
la oposición y ya me fui Mm, a Ávila y luego a Madrid. Y siempre he querido escribir sobre mi tierra, pero era algo que me daba muchísimo respeto porque quería estar a la altura de las circunstancias. Entonces, siempre lo digo, creo que he plasmado en la novela, a nivel de ambientación, todo lo que yo, viviendo ahora que vivo lejos, echo de menos de mi tierra. claro, claro. Y claro, el Orbayu es... seguramente si viviese allí no me haría tanta gracia, pero ahora que estoy lejos, es verdad que lo recuerdas con esa morriña de decir, jolín, ¿cuándo lo voy a volver a vivir? Y justo, mira, acabo ahora de hacer un vídeo dando un paseo por Avilés y cada recuerdo en cada zona que he situado la novela es como que es que me hace sentirme tan orgullosa de haber sido capaz de escribir sobre mi tierra. No sé, estoy muy contenta con el resultado. Y la gente que me está leyendo que es de allí y la que es de fuera es como que se sienten más cerca de la ciudad gracias a la narrativa. Además, el norte siempre es un lugar espectacular para los Maravilloso. thrillers y las novelas negras, Sí, por esa oscuridad bueno, ahora ya no hace tan mal tiempo, la verdad, pero sí es verdad sí, que es un lugar bonito para ambientar. Y yo, no hay muchas novelas contextualizadas en Avilés y me apetecía sí. que la gente lo conociese a través de la escritura. Bien, bien. Te veo satisfecha, te veo contenta. Es verdad que cuando vives en otro lugar, lo magnificas, todo es distinto, los olores, no sé, la zona, el clima, el ambiente, y lo disfrutas mucho más. Yo también te hablo porque lo he vivido. Pues hágase su voluntad. Un placer, Ana. Un Igualmente. gustazo. Brutal esta historia. Me parece muy compleja, ¿eh? Muy compleja. eh, lo que, sobre todo eso, el manipulado, más que el manipulado, el manipulador. Cómo es capaz de ejecutar y cómo me llevas a tratar de meterme en la mente de los dos. O sea que me ha parecido una pasada y un gusto Muchas conocerte. gracias. Pues gracias a ti.